31 y 32. Este es el sermón correspondiente al Día del Señor, junio 11 de 2017. El Rey enseña su reino por parábolas. Hoy estaremos meditando en la parábola de la semilla de mostaza. Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32. Puestos todos en pie de una manera reverente a nuestro Señor. Esto es lo que el Espíritu Santo habla hoy a la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dice el Señor, les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Palabra de Dios. Amadísimo Señor Dios, que has hablado a tu pueblo por medio de tu palabra, que es el mismo Señor Jesucristo, el Verbo encarnado. Tu testimonio ha sido leído hoy en la congregación de los santos. Te rogamos, Señor, que le des entendimiento y sabiduría a tu pueblo para escuchar hoy tu voz. Te suplicamos, Señor, que hoy seas tú mismo exponiendo esta Santa Escritura y discerniéndola en nuestros corazones y en nuestras mentes, que por tu Espíritu Santo sea puesta prontamente por obra. Oramos, Señor, para que tu iglesia sea edificada en la Santísima Palabra, pero también clamamos para que aquellos que aún no han escuchado tu voz, hoy escuchen el Evangelio y por la obra poderosa del Espíritu Santo del Trino Dios, ellos vengan a la salvación y vida eterna que es dada por tu gracia. Señor, de mi parte, como siervo tuyo, me consagro a ti para exponer tu palabra, como fielmente, Señor Dios, me has dado el prepararla. Que así sea en la exposición, que tu siervo no añade ni quite de ella. Te lo suplicamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. El texto comienza diciéndonos, les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. La tercera parábola del sermón es conocida como la parábola de la semilla de mostaza. Esta parábola continúa la secuencia de las dos anteriores, comparando el reino de los cielos con una semilla. En la primera vemos la semilla y el terreno propicio, y nos habla de la entrada en el reino. En la segunda vemos la semilla mala y la semilla buena, y nos habla de la vida en el reino de los cielos en dos etapas. Primero el reino en este mundo, el que significa el desarrollo del creyente en lucha con el mundo, pero luego vemos el reino venidero en la gloria de Dios, el reino que da esperanza al creyente. En esta tercera parábola, el reino es representado en una pequeña semilla de mostaza, que pasado el tiempo crece hasta llegar a ser un árbol frondoso, en donde las aves hacen sus nidos. Y esta parábola nos habla del asombroso crecimiento del reino de Dios. Nos habla primeramente de Cristo como la semilla pequeña que entra al mundo para conquistar el reino de Dios, pero que finalmente alcanza el reinado universal en grandeza y majestad. Nos habla también de la fe que en un comienzo es pequeña, pero que va creciendo progresivamente hasta alcanzar la madurez y cumplir su propósito de darle la gloria a Dios. Pero también nos habla de la iglesia, que en un comienzo es pequeña, es insignificante, pero que veremos cómo finalmente será gloriosa, resplandeciente en el reino con su rey. Esta parábola nos muestra cómo se desarrolla y se extiende el reino de los cielos y nos enseña que en el reino de Dios Él inicia con una pequeña semilla y finaliza en un gran árbol, de tal manera que no tengamos temor de los pequeños comienzos.
siempre visionemos el gran final del Señor. Para comprender la parábola que vamos a estudiar, vamos a contemplar tres aspectos que nos habla allí de la semilla de mostaza. En primer lugar, vamos a ver que es una insignificante semilla. En segundo lugar, vamos a mirar que es una poderosa semilla. Y en tercer lugar, vamos a ver que es una grandiosa semilla. Entonces la semilla es inicialmente insignificante, pero también es poderosa y finalmente se hace grandiosa. Pequeña, insignificante, poderosa y grandiosa son los tres puntos que hoy estaremos meditando. Veamos pues la insignificante semilla. Dice el Señor que el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo, aunque es la más pequeña de todas las semillas. El reino de los cielos es comparado como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Y la analogía continúa el hilo conductor de las parábolas anteriores. El sembrador, la semilla, su campo. Las verdades espirituales son reveladas a través de las realidades de este mundo material. El sembrador es el Señor, el Padre, Cristo, el Espíritu Santo, que sale a sembrar, sea por sí mismo o por sus delegados, quienes predicamos el Evangelio. Y predicamos su gracia y su misericordia a un mundo caído en pecado, pero que no por eso deja de ser su campo. La semilla es su palabra, el Evangelio, el Verbo encarnado, Cristo. Y el terreno es el corazón del creyente que desarrolla la fe. La semilla de mostaza es Cristo mismo, pequeño, insignificante ante los hombres. El Dios eterno, todopoderoso, grande y sublime, estando en la majestad de su gloria, se hizo pequeño, se rebajó, tomó la forma de hombre, nació como un bebé en un pesebre, creció, se hizo un rabí en medio del pueblo de Israel, pero luego murió en la cruz y resucitó. Filipenses capítulo 2 versículo 6 nos habla de cómo este Señor Jesucristo, siendo Dios, se rebaja y se hace pequeño como la semilla de mostaza. Y dice Filipenses 2, 6 al 8, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en Isaías, capítulo 53, versículos 2 y 3, dice el Señor: creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Hasta aquí la palabra del Señor. Los judíos esperaban la llegada de un Mesías y ellos pensaban en un Mesías que iba a tener un gran impacto sobre la tierra. Iba a ser un evento catastrófico, sísmico, iba a hacer temblar todo el mundo. Según ellos, el orden de todo iba a ser cambiado. Iba a ser un evento inolvidable. Pero ellos no vieron en el Señor Jesucristo que esto sucediera. Ellos vieron a un pequeño rabí, hijo de un carpintero, nacido en la más pequeña población de Israel, de Judá. Es que el reino de Dios vino de una manera insignificante, como una semilla de mostaza, y este es el sentido que el Señor Jesucristo le da a la parábola. Aquellos discípulos quizás estaban confundidos. A lo mejor estaban cifrando sus esperanzas en quien no era. Bueno, nosotros hemos creído en Jesús, pero ¿será este
El Mesías vendrá con gran despliegue de poder. Él será grande entre las naciones. Él tendrá un gran ejército. ¿Cómo conectar las gloriosas promesas para Israel en el Antiguo Testamento con este insignificante maestro de Galilea? Con este evangelio del reino en cabeza de un humilde carpintero. ¿Cómo era posible que el reino divino, celestial, eterno, majestuoso, resultara saliendo de un ministro pequeño, de un hombre humilde, de un rabí itinerante en la región de Palestina? ¿Sería posible que este grupo de seguidores de Jesús fueran esas primicias del reino de Dios que estaba predicando el Señor? Tal parecía que no. Pero por ridículo que pareciera, el hecho de que el reino de los cielos comenzaba en un insignificante rabí de Galilea, la realidad es que sí, el reino de los cielos estaba comenzando. Inicialmente como una semilla sumamente pequeña, pero que luego sería un gran árbol. Así, del ministerio aparentemente poco prometedor de nuestro Señor Jesucristo, resultaría el gran reino de Dios por la eternidad. El evangelio vino pequeño, y para creer en el reino y recibirlo en este pequeño comienzo es necesaria nuestra fe, la fe. Y así como pequeña la semilla que comienza el reino, es pequeña la semilla que nos entra en el reino de Dios. Nuestra fe inicial es pequeña, como un granito de mostaza. Mateo capítulo 17, versículo 20. Mateo 17, 20 dice: porque ustedes tienen tan poca fe, le respondió Jesús. Les aseguro que si tuvieran fe, una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Nuestra vida del reino es la vida de fe. El Señor comienza sembrando su pequeña semilla del evangelio en nuestro corazón, y esta semilla se va desarrollando hasta llegar a su madurez, y entonces produce su fruto. Los discípulos le pidieron al Señor: danos fe, aumenta nuestra fe. Pero en realidad ellos no necesitaban que su fe fuera aumentada. Ellos no necesitaban más fe. Nosotros no necesitamos más fe. ¿Alguna vez tú habrás dicho: ay Señor, dame más fe para yo esperar, para yo soportar, para yo seguir adelante? Pero realmente tú no necesitas más fe. El Señor dijo que si tu fe es tan pequeña como un granito de mostaza, esta fe producirá un gran poder en ti. Bueno, si no necesitamos más fe, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es madurar esa fe que Él nos ha dado. Muchas veces tendremos crisis de fe. Esto le pasó a Pedro, también a Pablo. Y recuerdan a Juan el Bautista. Él creyó en el Señor Jesús, lo predicó, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero luego mandó a preguntar a sus discípulos, con sus discípulos: vayan y pregúntenle a Jesús si Él es verdaderamente el Mesías que estábamos esperando. Tenemos crisis de fe. Hasta Abraham, el padre de la fe, tuvo crisis de fe. Pero al paso del tiempo, la fe va creciendo y va madurando y da su fruto. Tenemos que perseverar en la fe. Debemos alimentar la fe para que madure. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tu fe no va a madurar si tú no caminas en intimidad con la palabra. Tú no necesitas más fe. Ya tienes sembrada la semilla de la fe. Ahora debes procurar que esa fe madure. Camina con la palabra, porque solamente la palabra te lleva a la madurez de la fe. Pero también el reino de Dios tiene que ver con el pueblo de Dios.
Recordamos la definición del reino de Dios. Reino de Dios es el pueblo de Dios, bajo el gobierno de Dios, en el lugar de Dios, con la bendición de Dios, para la gloria de Dios. ¿Y cuál es el pueblo de Dios? La iglesia de Cristo. Y mira, la iglesia tuvo un comienzo insignificante. 12 discípulos. 12 humildes discípulos. Nadie daría un peso por la iglesia. Pero Cristo lo dio todo. Dio su vida, dio su sangre preciosa, nos dio su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él vio el gran fruto de aquella pequeña semilla. La iglesia es insignificante al mundo, parece pequeña, nadie le presta atención, es menospreciada, es perseguida, no es aceptada en el medio. Hoy en día somos llamados los intolerantes. Ante esta explosión de ideas, de filosofías humanistas, en donde el feminismo, en donde esta idea de los géneros, todo esto, de la economía, de la política, de la lo políticamente correcto, todo esto hace que la iglesia hoy en día sea llamada los intolerantes. ¿Por qué? Porque como iglesia somos despreciados por el mundo. ¿Y por qué somos despreciados por el mundo? Pues porque no caminamos con el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La iglesia también es un insignificante grano de mostaza. Y yo recuerdo que muchos políticos y muchos periodistas han gritado a voz en cuello: ¿y quién le va a poner atención a la iglesia? Hablando de la iglesia cristiana. Son unos pobres tontos borregos, ellos no se meten con nada. Podemos seguir adelante con nuestra maldad, con nuestro pecado, podemos seguir adelante con nuestra corrupción. La iglesia no es nada, es insignificante. Bueno, la iglesia es insignificante, pero está sembrada en un mundo hostil. Aparentemente este pequeño comienzo no va a generar nada, pero la semilla lleva una identidad, lleva en sí el poder de la naturaleza de su género, y ello nos lleva a considerar la segunda característica de la semilla de mostaza y su comparación con el reino de Dios. La semilla es poderosa. Versículo 32 dice: aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas. El reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que tiene el poder inherente para que crezca y se convierta en un gran árbol. La semilla es poderosa y cuando es sembrada se abre paso en la tierra hacia lo profundo, echa fuerte raíz y hacia arriba brota. Luego crece y crece, se fortalece, se expande y se convierte en un árbol que produce fruto y más semilla. En un mundo en donde estamos acostumbrados a lo exuberante, en donde nos maravillamos con lo grandioso, es común despreciar lo que es pequeño, porque no visionamos como Dios visiona su reino, que de lo pequeño hace brotar grandezas admirables. El reino de los cielos es contrario al mundo. En el reino de Dios, un comienzo pequeño nos indica un final grandioso. En la actualidad, la tierra cuenta con cerca de 7.000 millones de habitantes. Pero ¿cómo empezó? La Biblia dice que empezó con una semilla pequeña, una parejita, Adán y Eva en el Edén. Un pequeño comienzo que nos asombra luego con un gran final. La palabra semilla procede del griego sperma, que significa simiente o descendencia. Científicamente denota el que lleva, transmite el gen o la naturaleza. La semilla guarda la identidad de su especie. Es un poder interno que guarda toda la información para que a través de ella se reproduzcan las especies y se pueble toda la tierra. Recordemos que el Dios de la Biblia es un Dios súper abundante.
El Dios de la vida es un Dios que multiplica y que llena la tierra. Dice, llénense los cielos de aves, llénense los mares de peces, y llénense la tierra de hombres. Es cierto que en el huerto la semilla de mostaza es un grano pequeño, pero en su interior contiene el poder para multiplicar las células necesarias para hacerla crecer un árbol de casi 3 metros. Cristo es la simiente de Dios. Es Dios mismo encarnado. Él trae la identidad de Dios Santo a un mundo caído. Él, aunque aparentemente es una pequeña semilla, está lleno del poder de Dios para transformar al mundo pecador. Él, lleno del poder de Dios, puede resucitar a los muertos en sus delitos y pecados. Él tiene el poder suficiente para trasladar al hombre bajo el reino de las tinieblas al reino de su admirable luz. Cristo, aunque es una pequeña semilla, lleva en sí el poder para transformar al mundo por medio de su evangelio. El reino conquista y avanza, crece con gran poder para producir el impacto de la vida eterna en hombres, en familias, en comunidades y aún en naciones enteras. Cristo, como pequeña semilla, fue a la cruz. Aparentemente algo pequeño, las gentes hasta se burlan. ¿Cómo es que su Dios va a morir en una cruz? Aparentemente algo pequeño. Pero ¿qué pasó en la cruz? En la cruz, Él venció al pecado. Como semilla, Cristo murió. Pero su poder fue grande porque resucitó al tercer día. Y así venció un gran enemigo que es la muerte. Cristo, aparentemente pequeño, pero lleno de poder para ser grande. Así también es el Evangelio. Una pequeña semilla que se siembra en el pecador y luego echa raíz, brota y crece hasta hacerse un gran árbol. El Evangelio es una pequeña semilla que trae la identidad de Dios. Una característica de la mostaza es que siendo una pequeñita semilla, al ser tratada, al ser macerada y al ser bien trabajada, produce un exquisito sabor. Un sabor que se le pone a las carnes, a las comidas y que nos gusta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque trae la identidad del sabor dentro de sí. Asimismo, la semilla del Evangelio trae la identidad de Dios. Y al ser sembrada en nosotros, produce el sabor de la vida eterna, de la vida abundante de Dios. ¿Amén? Amén. Entonces, esa raíz brota y brota, crece y crece hasta hacerse un gran árbol, dándole sabor a una sociedad que está contaminada por el pecado. El Señor dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esta, cual semilla del reino, crece y crece en el creyente, transformando su vida, santificándole, impactando a su familia, impactando su entorno e impactando también a la sociedad. La fe es el poder de Dios sembrado en ti como creyente. La fe pone en ti la identidad misma de Dios que te produce transformación de vida. La fe lleva la imagen de Cristo y Él te está transformando su imagen. Cuando tú recibes la fe por su gracia, tu vida inmediatamente es transformada a la imagen de Cristo. Sí, al inicio es un pequeño comienzo. Nadie va a ver en ti la imagen de Cristo, pero a medida que tú vas entrando en la palabra, a medida que esa semilla está produciendo ese poder transformador, cada vez tú adquieres una semblanza mayor a la imagen de Cristo. Hasta cuando se cumpla todo el propósito de Dios en ti, porque la palabra dice que cuando Él venga, volverá por sí mismo. O sea, volverá por todos aquellos que llevamos impresa su imagen. Pero esta obra es gradual. Tiene un pequeño comienzo.
y aparentemente es insignificante. Muchas veces se habrán burlado de ti porque abrazaste la fe del Evangelio, y muchas veces te dirán: ven, ¿y qué te ha pasado con el tal Evangelio? En vez de progresar, echas para atrás. En vez de ser mejor, cada día estás peor, porque ellos no pueden ver que tú eres una pequeña semilla de mostaza que pronto, pasado el tiempo, crecerá y crecerá y se convertirá en un árbol que da fruto. La semilla va creciendo y madurando hasta que alcance su final glorioso. Generalmente, aunque seamos creyentes, somos algo impacientes y nos gusta ver resultados de nuestra fe rápidamente, sin alcanzar a comprender que la fe es un pequeño granito, pero que tiene gran poder, que es desarrollado progresivamente. Pedro inicialmente tuvo fe para caminar sobre las aguas, pero se hundió. Luego, cuando fue probado en su fe, allá en la noche de la muerte del Señor, del juicio del Señor, él negó al Señor. Su fe desfalleció. Pero luego, por el poder de Cristo, Pedro sanó enfermos. Pedro predicó a las multitudes. Pedro hizo la obra del Evangelio. Pedro no desmayó. Pedro confió y perseveró, y finalmente vio la gloria de Dios en su vida. Es que, amados, el programa de Dios no puede fracasar. Y si Él dice que la semilla es pequeña, pero que luego va a ser un gran árbol, así será, porque ese es el programa de Dios y nunca va a fallar. El Señor nos enseña a través de esta parábola que debemos persistir y no desmayar, porque en la semilla que Cristo sembró en ti hay poder de Dios, y Él cumplirá lo que se propuso en ti. Él perfeccionará cada día lo que empezó en ti hasta el día de su pronta venida. Así como el creyente crece y madura en la fe, la iglesia crece y avanza. Su comienzo fue pequeño, solamente 12 apóstoles. Pero miren la calidad de esos 2 apóstoles. Uno lo vendió, otro lo negó, y 9 de ellos huyeron. Solamente 2 o 3 de sus discípulos fieles y algunas mujeres acompañaron al Señor en el Calvario. Pero ya la pequeña semilla había sido sembrada, y por el poder del Espíritu Santo la iglesia permaneció y creció. Quizás allí en el huerto de Getsemaní, quizás allí en el sepulcro de Jesús, muchos se burlaron de la iglesia de Cristo, pero la iglesia permaneció. El Espíritu Santo la fortaleció, y en Pentecostés, 50 días después, la iglesia ya era de 120 reunidos en el aposento alto y fortalecidos en la oración y llenos del Espíritu Santo. Aquel mismo día predicaron el Evangelio y se añadieron a la iglesia 3,000, y luego 5,000, y luego el incontable el número, primero en Jerusalén, luego en toda Judea, luego en Samaria, y hasta nuestros días con millones de creyentes hasta los confines de la tierra. Ningún hombre en la época del Señor Jesús pensó que esa pequeña semilla se iba a convertir en el gran árbol que es hoy en día la iglesia. La iglesia es el pueblo de fe que avanza el reino de Dios en la tierra, aparentemente insignificante, pero llenos del poder de Cristo para evangelizar, llenos del poder de Cristo para ser discípulos, llenos del poder de Cristo para sanar a los enfermos, llenos del poder de Cristo para consolar a los oprimidos y libertar a los cautivos del diablo, llenos del poder transformador del Evangelio. No desmayen, hermanos. Tú llevas ese poder. Inherentemente en ti está la semilla del Evangelio. Inherentemente en ti estás haciendo la obra del Señor y estás lleno del poder de Dios. Ningún esfuerzo en el reino es pequeño. Es un principio pequeño, pero por el poder de Dios llegará a ser grande. Y la iglesia lleva la dinámica del reino, va en constante crecimiento y progreso, y al final, cuando estemos en su gloria, quedaremos asombrados por esa obra perfeccionada por el Señor. Y yo
Cuando lleguemos al cielo nos vamos a encontrar con tres sorpresas. La primera sorpresa es, ¿por qué no está fulano de tal aquí? Si era tan bueno, buen vecino, buen amigo, era tan chévere, hasta iba a la iglesia. Bueno, ¿por qué sí está aquí fulanito o fulanita de tal con lo bandido o con lo bandida que era? Pero lo más grave va a ser cuando pasemos frente a un espejo y digas, ¿cómo? ¿Estoy yo aquí? Y así le he transformado. Ese es el poder del Evangelio. Transforma la vida de los hombres. Y cuando tú llegues al cielo, te reconocerás, pero en santidad. Esa es la gloria de Cristo. Ese es el poder de la semilla sembrada en ti. Finalmente llegarás a la gloria en una obra perfeccionada por el Señor. Finalmente, esto nos lleva a reconocer que esta semilla es grandiosa. Continúa diciendo el texto, y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. La pequeña semilla se convierte en frondoso árbol. Ahora, debemos comprender que esta no es una parábola simplemente. Esta parábola es el cumplimiento profético de Ezequiel 17 en la persona del Señor Jesucristo. Y le ruego que vayamos allá, Ezequiel 17. Y vamos a ir al versículo 22. Ezequiel 17, 22. Al 24. Así dice el Señor por medio del profeta Isaías. Así dice el Señor omnipotente: de la copa de un cedro tomaré un retoño, de las ramas más altas arrancaré un brote y lo plantaré sobre un cerro muy elevado. Lo plantaré sobre el cerro más alto de Israel, para que eche ramas y produzca fruto y se convierta en un magnífico cedro. Toda clase de aves anidará en él y vivirá a la sombra de sus ramas. Y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Al árbol grande lo corto y al pequeño lo hago crecer. Al árbol verde lo seco y al seco lo hago florecer. Yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Hasta aquí la palabra en la profecía de Ezequiel. El profeta toma la imagen del árbol del cedro, y el árbol del cedro representa en este caso Israel, que para ese entonces se estaba marchitando en el exilio en Babilonia. Pero Dios tomaría un pequeño brote, una pequeña semilla que representa a la persona del Señor Jesús. Y dice que y lo plantaría en un monte. Bueno, en la preparación no lo escribí porque tuve temor, pero yo me atrevería personalmente a identificar que esa plantación estuvo en el monte Calvario, porque allí fue donde fue sembrada la semilla de redención. Allí fue donde estuvo puesta la cruz, en donde murió el Señor Jesucristo y en donde se derramó la sangre que limpia nuestros pecados y nos inserta en la familia de Dios. En un monte plantaré, dice el Señor. Y yo pienso que ese monte es el monte Calvario, de donde surge Jesús, donde surge la semilla sembrada en aquel pesebre en Belén. Una pequeña semilla viene a ser grande en la cruz. Claro, para el mundo, para el enemigo, la cruz es insignificante. Pero para nosotros los creyentes, la cruz es la gloria de Cristo, porque en la cruz Cristo venció el pecado. ¡Aleluya! En la cruz Cristo compró tu vida para Él, para su gloria, para la gloria del Padre. Tú eres de Cristo porque Él murió en la cruz por ti. Por eso allí emerge aquel gran árbol del cual el Señor dijo que lo plantaría en un monte, en lugar prominente. Y esto indica que aunque el comienzo de Cristo es pequeño, su final sería grandioso, un magnífico cedro bajo el cual serían acogidas y benditas todas las familias de la tierra, también en cumplimiento de la promesa que le hizo Abraham. La literatura bíblica, el árbol tipifica a reyes y a reinos que crecen poderosamente y ofrecen protección, provisión y cuidado a sus súbditos.
En el caso de la profecía, el Señor anuncia a través de Ezequiel que el Mesías vendría inicialmente plantado como algo pequeño, un brote, un retoño, pero que luego crecería formando un gran reino, un reino de esplendor, un reino con gran poder y gloria, que daría sustento, cuidado y protección, no solo a Israel, sino a gente de todos los pueblos de la tierra. Y así es como obra Cristo en tu vida. Él viene a reinar en ti, a establecer un reino en el cual tú tienes cuidado, sustento y protección de parte de Él. Esa es la vida en Cristo. Eso es el vivir para Cristo. Vivir bajo su reino es vivir bajo su cuidado, vivir bajo su protección y vivir bajo su sustento. En la parábola de la semilla de mostaza, el Señor Jesús está hablando de sí mismo y les da a entender a sus discípulos que Él es ese reino y que su reino ha venido y que será un reino que, a pesar de comenzar pequeño, será el más grande de todos los reinos. La verdadera fe del creyente consiste en visionar el reino de Dios en su estado glorioso. Generalmente la gente centra su fe en los eventos terrenales y materiales de la vida. Por eso oímos: tenga fe y verá que el Señor lo bendice. Tenga fe y verá que el Señor lo sana. Tenga fe y verá que el Señor le da ese trabajito. Tenga fe y verá que se gana en la lotería o el chance. Esa no es fe, hermano. Esas son elucubraciones. Esas son suposiciones. La fe mira lo que el reino de Dios mira. La verdadera fe consiste en visionar al Rey y en visionar al reino de Dios en su estado glorioso. Eso es lo que como iglesia visionamos. ¿Se acuerdan del himno que cantamos ahora? Cuando allá se pase lista, yo responderé a mi nombre. Cuando estemos allá en la gloria, yo responderé a ese llamado de lista, porque allá habrá un llamado de lista y veremos la gloria de Cristo allí. La vida del creyente y de la iglesia debe estar centrada en la fe que proyecta la gloria de Cristo. Muchas veces muchos creyentes sufren en su vida cristiana porque no se proyectan a mirar la grandeza del árbol que es Cristo como Rey glorificado, sino que se centran en mirar una pequeña semilla de mostaza. Como creyente, tú comenzaste como una pequeña semilla, pero Dios te ha proyectado para ser un gran árbol en donde otros vienen a guarecerse. No te puedes quedar mirando la pequeñez de tu estado, sino visionar la grandeza del árbol frondoso que el Señor hará de su reino y obrará en ti. Amén. Como iglesia, que aparentemente somos pequeños, que no hemos visto crecimiento numérico, que quizás algunas personas nos critican y se burlan. Como iglesia a veces pensaríamos mejor irnos a otra iglesia más brillante, más grande. El Señor nos muestra en este texto que Él comienza con semillas pequeñas que luego serán un gran árbol. Nuestra esperanza es que en esta tierra, algún día, tras el proceso del Señor, la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia llegará a ser un árbol en donde aniden las aves y dé sombra a muchos. Amén. ¿A qué conclusión hemos de llegar, hermanos? Quiero resumirlo en una frase. En el reino de Dios, un pequeño comienzo apunta a un gran final. Esto debe quedar grabado en tu corazón. Esto debe quedar grabado en tu mente. En el reino de Dios, y si tú estás en el reino de Dios, lo sabes. En el reino de Dios, un pequeño comienzo apunta hacia un gran final. No temas a los pequeños comienzos. No te duelas por pequeños comienzos. Cristo te apunta a un gran final. Y es que generalmente somos muy impacientes y deseamos ver frutos de Cristo y de la fe y de la iglesia de una manera rápida, pero Dios nos lleva por un proceso de crecimiento. No te desesperes porque no estés viendo los resultados que quieres ver.
Comprende que estás en el proceso de Dios y que lo que Él comenzó en ti como una pequeña semilla, lo verás de una manera gloriosa, como un gran árbol en donde anidan las aves y muchos vienen a guarecerse o a sombrearse bajo sus ramas. A Cristo el Señor sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. ¿A qué aplicaciones hemos de llegar? En primer lugar, este es un llamado para ti que quizás nunca habías oído hablar del reino de Dios. Que quizás habías visto a la iglesia, habías visto a Cristo como algo insignificante. Que quizás ante tu situación, ante tu problemática, ante tu desesperación en este mundo caído, pudieras ver que la iglesia no es, que Cristo no es la solución. A ti, hoy el Señor te dice, hoy puedes ver que Dios hace pequeños comienzos y que hoy Él está sembrando una pequeña semilla de su evangelio. Y no importa lo que tú veas, el Señor producirá en ti, porque Él ya vio un gran árbol. Corre a Cristo hoy mismo. Corre a Cristo y clama por tu salvación. Clama para que esa pequeña semilla que Él sembró crezca, se arraigue profundo, brote y crezca y se ensanche y produzca ramas y frutos, y en tus ramas las aves aniden. Amén. El Señor te está llamando. Hoy Él te está invitando a tener un nuevo comienzo en Cristo. Y aunque parezca que ese pequeño comienzo es pequeño, ese comienzo es pequeño, Él te da la esperanza de un glorioso futuro en su reino. Visiona el glorioso futuro. No te deslumbres con las luces de este mundo, porque son un engaño. Lo que tú ves es solo apariencia. Aquella pequeña semilla de mostaza que prácticamente no puedes percibir, esa es la realidad de la grandeza del tiempo por venir. Espera en Cristo, pero para esperar en Cristo debes correr ahora mismo a Cristo. Humíllate y pide que Él obre su reino en ti. Pero también este es un llamado para ti, amado hermano. Quizás has estado sufriendo, quizás has estado luchando con tu fe, quizás has estado desesperanzado, quizás no has visto los avances, quizás no has visto ese pecado vencido y estás luchando todavía con ese pecado. Quizás estás luchando con tus finanzas, quizás estás luchando con tu fe, con tu esperanza. Estás luchando y luchando y no ves avance, y a veces quieres desfallecer. El Señor hoy te dice, persevera en tu fe. A lo mejor hasta ahora no has visto nada. A lo mejor todo sigue siendo adverso. Te siguen criticando, siguen murmurando. Pero recuerda que lo que tienes es un pequeño comienzo. Recuerda que tu llamado es un pequeño comienzo. Amén. Y ese pequeño comienzo apunta a un glorioso final. Por eso dice, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pon tus ojos en Jesús para que puedas ver en la fe el glorioso futuro que Él tiene preparado para ti. A Cristo nuestro Señor sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. A Dios nuestro Padre de los cielos sea su gloria en su iglesia por siempre. Amén. Que la iglesia bíblica Río de Gracia sea como la semilla de mostaza, que en sus comienzos es pequeña, pero apunta al gran final, la esperanza gloriosa del reino eterno de Cristo. Amén. Oremos. Amado Señor Dios, Rey, Salvador nuestro, hoy hemos contemplado tu gloria en esta parábola. Quizás nosotros estuvimos como aquellos discípulos, desesperanzados. Muchos creyentes, y a mí me sucedió,
En el inicio queríamos ver cosas grandiosas. Cuando me preparé para tu servicio, quería ver cosas grandiosas. Cuando plantamos esta iglesia hace 14 años, queríamos ser una iglesia grandiosa. Oh, pero Señor, no pasamos de ser una pequeña iglesia. Y a veces venía la frustración por ser una pequeña semilla. ¿Cuántas veces nuestros hermanos han tenido frustración porque hay pequeñas semillas y no ven el crecimiento? Muchas personas han salido frustradas de aquí porque no ven cosas grandiosas. Pero esa pequeña semilla ha perseverado años y años y años con una sola esperanza: veremos la gloria de Dios. Amén. A veces anhelamos crecimiento numérico, pero la semilla lleva una identidad. Y lo que necesitamos es el crecimiento de la semilla, el crecimiento de la identidad de cada uno de nosotros con Cristo Jesús. Que cada día seamos más transformados a la imagen de aquel que nos redimió. Que cada día seamos más semejantes al Hijo unigénito del Padre, Cristo nuestro Señor. Amén. Ayúdanos, Señor, a contemplar esa gloria final. Pero también ayúdanos a contemplar que como iglesia llevamos esa identidad poderosa de Dios, que avanza el reino de Dios en medio de un mundo supremamente contaminado con el pecado. No fuimos llamados a escondernos en una caverna, en una cueva. No, hemos sido llamados a predicarle al mundo, aunque se burlen de nosotros. Hemos sido llamados a mostrar la santidad de Cristo, aunque se burlen de nosotros y nos llamen santurrones, mojigatos, intolerantes. No importa, Señor. Seguiremos sembrando la pequeña semilla, porque sabemos y tenemos por cierto algo: esa semilla la veremos en la gloria. Esa semilla ya no será pequeña semilla de mostaza, sino un gran árbol glorioso. La persona de nuestro Señor Jesucristo como Rey eterno, y su reino como reino glorioso, y su iglesia gloriosa, esplendorosa y hermosa delante de Él. Y nosotros aquí, resplandecientes como el sol, como nos decías en la anterior parábola, resplandeciendo como el sol, como luminares. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria, a visionar tu gloria y a deleitarnos en tu gloria, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, damos gracias a Dios por este día tan hermoso que nos ha dado, por su enseñanza de la palabra, por el tiempo de comunión que hemos tenido. Y quiero despedir este culto. Vamos a finalizar el culto, pero después tenemos otras actividades. En primer lugar, quiero hacer un llamado a las personas que están identificadas con la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia, que en primer lugar o somos miembros, o en segundo lugar están preparándose para ser miembros, o en tercer lugar asisten regularmente y consideran que esta es su iglesia. Les ruego el favor de que se queden unos minutos más, porque vamos a tratar un tema muy, pero muy importante que decide nuestra estabilidad, y es el traslado a un nuevo local. Pero como nosotros no somos una iglesia monoepiscopal, o sea, donde una sola persona maneja los hilos de la iglesia, somos una iglesia congregacional en donde toda la iglesia toma las decisiones juntas y todos como hermanos nos comprometemos. Entonces les ruego el favor de que se queden unos minutos más para considerar esta decisión. Y luego, hermanos, les invito a los que ya están o quieren participar del discipulado para evangelismo o del discipulado para membresía, que hoy continuamos con nuestros estudios en los debidos lugares que hemos determinado. Muy bien, hermanos,
La gracia del Señor sea sobre ustedes. El Señor Dios de los cielos y de la tierra, que hace de las pequeñas semillas un futuro glorioso, los bendiga, los guarde y les dé el poder del Espíritu Santo para vivir la vida en Cristo y esperar en la esperanza gloriosa. Que tengan una buena semana. Nos vemos en